Muy buenas tardes, viernes 28 de junio, me parece. Sí, estamos. Exacto, ya, como que me equivoqué un poco con las fechas. Esto es Territorio Creativo, yo soy Jaime Hernández, como todos los viernes nos escuchamos aquí en Radio 13 Online. Los invito a que nos sigan en nuestras redes, @MX Territorio Creativo y @Radio 13 con número. Digital. Y bueno, pues el día de hoy pues vamos a hablar de un tema que nos parecía muy interesante a Eric, a todo el equipo de la producción, y obviamente pues un tema que es muy relevante para el día de hoy justamente. Mañana se celebran 41 años de la primer marcha del orgullo gay, ¿no? Así fue como fue. Precisamente es hoy. Hoy fue en la celebra. madrugada Ok. del 28 de junio. No, sí, pero eso es Pero hace pero de 50 la primera años. Y marcha de en la México primera marcha fue en el 79. Exacto. Y ahorita vamos a platicar un poquito de eso porque también hay un debate de cuándo fue la primera marcha, cómo Eso sí se los dio. puedo decir porque yo estaba ahí. Y exactamente, para eso te Exacto. trajimos, Javier. Exacto, bueno, y para esto pues vamos a presentar a Javier Lizárraga, antropólogo especializado en antropología de comportamiento, activista, obviamente activista a los derechos gays, y que ahorita nos va a contar muchas historias que él ha visto, ¿no? En cómo ha cambiado nuestro país, cómo ha cambiado la realidad en el mundo y dónde estamos hoy con todo el tema de derechos, pues no únicamente gays, sino un poco también la parte de las minorías. Y bueno, y antes que nada, pues queremos dedicar el programa del día de hoy a todas estas personas que a lo largo de la historia, a lo largo de muchas cosas que han pasado, pues pueden estar hoy levantando la voz, ¿no? Hay muchas personas que han caído en el intento, en la historia, pues que se han visto rodeados de muchos problemas, ¿no? Como por salir del closet, por expresar tu voz, y pues no exclusivamente nada más en la parte, ¿no? Pues de una parte de preferencia sexual, sino el programa de hoy lo dedicamos a todas las minorías y todas estas personas que de pronto nos hemos encontrado en momentos un poco vulnerables. Y es importante mencionarlo que precisamente ayer, dentro de toda esta semana de diversidad sexual, también Baja California Sur aprobó el matrimonio igualitario, que hay que mencionarlo, fue un paso adelante. Falta Veracruz, estamos en ese. Bueno, Sinaloa, que, Sinaloa, que tristemente se echó para atrás, ¿no? Pero Javier Lizárraga, pues lo quisimos invitar porque fue uno de los impulsores de los derechos LGBT a lo largo de la historia, no solamente basándonos en Stonewall, que ahorita si quieres nos platicas un poquito de la situación de Stonewall, pero tiene que ver también con la época de los 60, 70, donde también hubo muchas situaciones más allá de Stonewall, ¿no? Sí, bueno, yo diría que todo el activismo, de hecho, homosexual empieza en el siglo XIX. Uh-huh. Y el primer grupo de liberación homosexual se da en Alemania. Lo funda un médico, Magnus Hirschfeld, el que operó a la chica danesa, por cierto. Correcto. ¿Sí? Pero luego viene el nazismo. Y adiós. Queman su palacio donde tenía el instituto, tenía el grupo y tenía la mejor biblioteca en el mundo sobre sexualidad y un museo de la sexualidad. Todo eso lo queman los nazis. Y luego, a partir del nazismo, entonces empiezan a formar grupos, pero cerrados. O sea, grupos de reflexión, uh-huh, de autoconciencia, lo que se llaman los grupos homófilos. Y se crean en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, en Italia, en prácticamente todo el mundo. Incluso en México hubo algunos intentos de esto. Que eran que más grupos de reflexión, de reflexión, poesía, de literatura. ¿Realmente somos enfermos o no somos enfermos? ¿No? Exacto. Estamos bien, así estamos ¿dónde mal. está la balanza? Entonces, en México había estos grupos, y uno de estos grupos, ya en los 70, es el grupo Sexpol, que lo funda un psicólogo y obviamente se inspira en Wilhelm Reich, ¿no? Uh-huh. Pero era un grupo donde se daban exposiciones de pintura, poesía, terapia de autoconciencia, lo que en esa época estaban de moda los awareness, ¿no? ¿Sí? La autoconciencia, la autoayuda. Pero es en Stonewall, en el 69, parece que hay
una serie de situaciones, ¿no? Para empezar, las razzias eran constantes. En el bar Stonewall Inn, que actualmente ya es monumento nacional en Estados Unidos. Como un lugar turístico. No, pero además ya reconocido oficialmente. Sí, claro. Reconocido oficialmente por Obama. Y tiene su placa y todo, ¿sí? Entonces ahí era un bar en el que iban lesbianas, homosexuales y travestis. En esa época no se hablaba de transexuales. Ahora todavía muy pronto. Sí. Sí existía la palabra, pero no se hablaba de otro. En México se les llamaba vestidas. Y así mismo se llamaban vestidas, ¿no? Claro. Entonces, había constantes racias. Y cuenta la leyenda, yo no estuve ahí, entonces no sé, pero coincide que el 28 de junio llega el cadáver de Judy Garland, que había muerto en Londres. Ícono gay. Por Y excelencia. llega a Nueva York. Wow, ok. Entonces, se había muerto el ícono y todos estaban muy sensibles. Claro. Y llega la policía y hasta aquí Y se arma. llegamos. Sí, exacto. Y se arma. Y entonces empezaron algunas vestidas a quitarse los zapatos y a agredir a los policías con A taconazo. a taconazo limpio. Y bueno, la rebelión duró 3 días. Ok. Y se sumó gente que no estaba originalmente en Stonewall, ¿no? Que vivía por ahí, por Claro, Christopher los Street, vecinos, que era la gente. colonia, ¿no? Que era la Exacto. colonia donde había más. Y al año siguiente se hace la primera marcha en Nueva York. ¿Sí? Claro. Todo esto también, digo, el hecho de las redadas, que fue como, ¿no? un evento muy violento en la historia de no solo la comunidad, sino de la ciudad de Nueva York, porque tampoco es que se había visto, digo, sí habían pasado algunas otras manifestaciones, pero un lugar donde se aglomera desde la gente de la comunidad, los vecinos, etcétera, también nos habla de que ya había un tema como un poco muy sensible, ¿no? Es como, me estoy reuniendo aquí, estoy con mis amigos, estoy con todo mi grupo y de pronto vienes y me invades, pues por supuesto que nos vamos a... Sí, y esto siguió contestar ocurriendo de en una manera México. agresiva. En México siguió ocurriendo hasta 10 años más tarde o más todavía. Claro. También se daba en México, se daba en todas partes del mundo, ¿no? En España, por ejemplo, que fue la primera marcha que yo estuve, y fue donde empezó mi activismo, ¿En qué año fue? en el 77. ¿Cómo surge esta parte tuya de hablar del tema, de salir del closet? Porque al final de cuentas también ese es un proceso muy importante que mencionar, que para seguir luchando también hay que salir del closet. Sí, evidentemente que no solamente sales una vez, se sale Exacto. constantes veces, ¿no? Cada vez que Exacto. conoces a alguien, Sí. una salida, ¿no? Pero yo personalmente siento que nunca estuve en el closet, Ok. ¿no? Pero no me preguntaban, no decía. Ahora sí que si me preguntaban decía, ¿no? Claro. Pero no me preguntaban, nadie preguntaba eso, ¿no? Yo empiezo a tocar el tema, no como activista, sino como académico en mi tesis de maestría, Ok. en 1977, porque abordo antropología del comportamiento. Claro. Y obviamente si hablo de comportamiento, pues también tengo que hablar de sexualidad, y si hablo de sexualidad voy a hablar de maricones también, ¿no? Claro. Entonces, después de esa tesis, me fui a España, a Barcelona. En España hacía 1 año y medio que había muerto Franco, pero todavía el franquismo estaba en su apogeo. Y un día yo iba en el metro a la casa de los suegros de mi hermana a comer, y me bajo en la estación y veo una pintada que decía 26 de junio marcha homosexual. Y yo dije, de aquí soy. Tomé nota de dónde iba a ser. Claro. Y obviamente me presenté. Y había ya en España estaban 2 amigos míos mexicanos, Bruce Swansea y José Ramón Enríquez. Y llegaron 2 amigas lesbianas mexicanas a visitarnos. Y entonces fuimos a las diferentes pláticas. Y empecé a conocer a los grupos de activismo de ella. Y a José Ramón Enríquez, que trabajaba en la editorial Grijalbo, los de Tusquet le pidieron que coordinara un libro sobre homosexualidad. ¿Desde qué visión? De la que él quisiera. Okay. Entonces, que él invitara gente para que hubiera diversos. Él tenía la idea de que en ese libro la mitad de los trabajos fueran de
españoles y la mitad de mexicanos, dado que él era mexicano, ¿no? Hijo de español, pero mexicano. Pero escribió y de aquí nadie contestó. Claro, no había emails, ¿no? Sí, era complicada la comunicación, ¿sí? ¿no? Entonces nadie Más contestó. lento. Entonces los únicos artículos de autores mexicanos fueron los de él, los de su pareja, Bruce Swansea, y el mío. Ok, sí, ¿Sí? sí. ¿Y de qué escribiste tú? Como ¿Qué era te era importante como comunicar? además era mi primer artículo, ya responsabilidad mía, porque yo ya me había recibido, ya no tenía un maestro que era mi director y al que le podían echar la culpa de que Sí, ya era tu voz. era mi voz, pues escribí un artículo que se llamaba La antropología frente a la represión y el prejuicio. Y fue el artículo, el capítulo que abrió el libro. Este libro se llamó El homosexual ante la sociedad enferma. Y el título se inspira en una frase de Fernando Savater, que sí escribió también en el libro, ¿no? En que decía que los homosexuales no eran los enfermos, y los que estaba enferma era la sociedad. Entonces por eso se usa. Entonces digamos que ahí me inicio yo como activista, ¿no? Que todavía hasta, y ahorita tú me vas a corregir seguramente, pero está este manual, ¿no? Libro que es como uno de los fundamentos de los libros de psiquiatría, que en 1952 o 53 designó, o uno de sus apartados era, que se llama el DSM-4, ¿no? El DSM. Bueno, el Ahora está DSM, sí, ahora ya van en el quinta quinto. versión, o algo así. Y decía, ¿no? Como la homosexualidad es un patrón de comportamiento sociópata, etcétera, etcétera, etcétera. Estaba considerado trastorno mental. Exacto. Y se tardan todavía como 20 años, mediados de los 70s o por ahí, en quitar esto. De hecho, no. En 1973, la Asociación Psiquiátrica Americana quita la homosexualidad como trastorno. Solamente deja una expresión que es la homosexualidad egodistónica. Es decir, aquel homosexual que dice cúreme doctor, ¿no? Se siente mal. Un amigo y yo, Conozco muchos casos de esos. un amigo y yo dijimos, la verdad no es egodistónica, es sociodistónica. Claro. Porque hay que cuidar a hacen los eso otros. por la respuesta de la sociedad, no porque Claro. no les guste cuchiplanchar con personas de su mismo sexo, sino porque la sociedad les hace sentirse mal. Totalmente. Entonces nosotros le pusimos sociodistónica. Y eso fue en el 73. Ya en la siguiente versión, en el DSM-3, no, el DSM-3, sí, porque eso fue en la última versión del 2, se quita lo de egodistonia y ya desaparece. Pero la OMS lo sigue considerando, La Organización Mundial Actualmente, de la Salud. no, hasta el 17 de mayo de 1990. wow. Que es cuando lo saca de su CIE, que es la clasificación de enfermedades, ¿no? Wow. De la OMS. Y es a partir de ese momento en que ya ni la APA, que es la Asociación Psiquiátrica Americana, ni la OMS consideran que es homosexual. Este año, el año pasado, empezaron a quitar la OMS la transexualidad como trastorno. Apenas. Que eso es importante también. Pero le ponen que es incongruencia de género. Ok, hay que seguir. También sigue siendo patológico. Sí, Nada más le disfrazar. Sí. Y que hay que mencionar que el 17 de mayo precisamente es un día también muy importante para la comunidad LGBT. Es la lucha contra la homofobia a nivel internacional. Pues con eso nos quedamos. Vamos a hacer un corte comercial. No se vaya, regresamos. Esto es Territorio Creativo. Oye, qué cañón. 1990. Pues es que entonces también por eso estamos como estamos, ¿no? O sea, en llamas. Sí, lo que pasa fue se tardó mucho la OMS porque finalmente los médicos dicen, se los va un negocio. Y los psiquiatras también se tardaron, pero se consiguió porque había muchos psicólogos y psiquiatras homosexuales. Sí, hay una... Que dijeron, un ya apoyo. basta. Sí, claro. Claro. Pero la OMS, pues, finalmente las terapias son negocio. Sí. Las terapias de conversión. Todas las terapias son negocio. Por eso hoy también está hoy en la mesa, en México, el tema de las terapias, ¿no? Sí, bueno, en muchos lugares ya están prohibidas las terapias Aquí en de México, conversión. pues, Sí, estamos en la lucha. sí. Creo que en la Ciudad de México ya están prohibidas. A ver, pero... Si algo están como
proponiendo que ya sea como federal el tema. Sí, pero están prohibidas, pero pues pueden seguir, o sea, a lo mejor no como mi oficina de conversión, pero pues... Lo que pasa es que entra un papel de la religión. Por un lado entra la religión, por otro lado entra los miedos que tiene la gente. No olvidemos que todos los papás que son heterosexuales, no todos son heterosexuales, pero la mayoría sí, nunca se imaginan que van a tener un hijo que no sea heterosexual. Pues, pero volvemos al tema de esta educación que hace falta en relación a la sexualidad, de hablar abiertamente de la sexualidad y hablar abiertamente también del amor. Sí, ahora yo creo que se está, esa es mi visión personal, que está tratando de justificar, somos homosexuales porque amamos a otros. No, hay muchos homosexuales que no aman a nadie, simplemente quieren cuchiplanchar. De que ni ellos mismos. O sea, no tienes que justificarlo a través del amor. Bueno, sí. Hay que justificar el derecho al deseo y al placer, punto. Si amas ya es un plus. Ya es un plus, claro. Y si te vota, ya con pues corazoncitos y flores, mejor. Sí. Pero de esto venimos hablando. En México se funda el Instituto Mexicano de Sexología, yo soy miembro fundador, ya luego me salí, en 1979, en el mismo año en que se hace la primera marcha. Claro. Wow. Porque además es un año en que en México se hace el 4º Congreso Mundial de Sexología. Ahora se va a volver a hacer el Congreso, pero ya la OMS ya quitó ya le hizo cambiar a la Asociación Mundial de Sexología, le hizo cambiar el nombre. Es Asociación Mundial de Salud Sexual. No quieren perder las riendas de que nosotros somos los que manejamos lo que es bueno y lo que es malo en salud, claro, en sexualidad. Totalmente. ¿Sí? Qué miedo. Y obviamente pues hay muchas cosas de temas de sexualidad que no tienen nada que ver con la salud. Sí. Hay muchas que sí, pero otras que no. Sí, totalmente. Me hubiera traído mi playera con la bandera, me falló, la verdad. Como que no lo tuve en el radar, pero sí. Sí, yo sí vine de Chueca. No, muy bien. Sí. Bueno, ya ves que aquí en las delegaciones algunas pintaron medio raro su orgullo LGBT, muy disfrazado. Sí, vale, gracias. ¿Después de cuál? De eso. Después de este rock. Entonces regresamos con la marcha en México. Sí, nos vamos con eso. Y regresamos, esto es Territorio Creativo, yo soy Jaime Hernández y bueno, estamos platicando con Javier Lizárraga, antropólogo del comportamiento, y bueno, estamos evidentemente pues hablando de temas gays y de orgullo y de derechos, ¿no? Javier, tú estuviste y fuiste uno de los precursores del movimiento de los derechos en México, ¿no? Tú comenzaste la marcha o participaste en la primera marcha. Sí, yo quisiera aclarar porque luego hay una confusión de fechas, ¿no? La primera vez que hubo contingentes homosexuales en marchas fue en el 78. Exacto. El 26 de julio, en la conmemoración del asalto al cuartel Moncada, participa el FAR, que es el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, que toma el nombre de un grupo francés del 68. Y es un contingente, pero no es una marcha homosexual, es un contingente homosexual apoyando otra causa. Y luego, algunos que estábamos pensando en salir por primera vez como contingente el 2 de octubre para la conmemoración de los 10 años de Tlatelolco, 68. Vimos eso y dijimos, ya hay otro grupo que está dando la cara, aunque nos parecía un poco absurdo que hubieran salido en el asalto al Moncada, cuando en ese momento en Cuba la homosexualidad te metían en campos de concentración. Y tal cual, no había ni siquiera... Pero bueno, y entonces en el 2 de octubre nos encontramos 3 grupos. El FAR, que eran básicamente hombres, Oikabet, que eran puras mujeres, y el grupo Lambda de Liberación Homosexual, donde yo estaba, que era un grupo mixto. Que es un grupo que tú fundaste además. Fui uno de los fundadores, sí. Junto con José Ramón Enrique Drusuanse, Alma Aldana, Claudia Hinojosa, Max Mejía, o sea, fuimos varios, ¿no? Claro. Y entonces nos conocimos ahí como grupos,
Y entonces nos reunimos algunos, ¿no? Los que más hablábamos, cada grupo, ¿no? Ujú. No digo los líderes, sino los que más hablábamos, o teníamos más argumentos, ¿no? Y fundamos la coordinadora de grupos homosexuales. Para variar, CGH, ¿no? Ujú. Antes había sido coordinadora general de huelga y ahora coordinadora general homosexual. Y planteamos el año que entra, debiéramos hacer una marcha conmemorando Stonewall. Ujú. Correcto. Y entonces nos empezamos a poner de acuerdo para, en 1979, hacer la primera marcha. ¿Cómo se vivía? O sea, ¿qué es lo que tiene que pasar un poco en la parte de contexto social? ¿Qué estaba pasando en ese momento para que tú y este grupo de personajes hace un montón de años decidan juntarse y decidan, Bueno, tenemos algo que contar, tenemos algo que estábamos hartos de la represión policíaca. Esa era una de las primeras consignas de lucha, ¿no? El cese de la persecución policíaca, del chantaje policíaco, de la violación por parte de policías, ¿no? Y del chantaje no solamente moral, sino económico, ¿no? Claro. Te llevo al torito o vamos a tu casa y se los digo a tus papás, ¿no? Ujú. Claro. Sí, era una... Entonces, eso, y como la represión, las racias había todos los días, pero fundamentalmente los fines de semana, y también había racias en casas particulares, Claro. ¿no? Lo que te decía, podías hacer fiestas en tu casa, pero si el vecino le molestaba, o había una loca a la que no habías invitado y se enteraba, envidiosa, Claro. te mandaba la policía. Claro. Sí. Ahora, antes de que entráramos al programa, estábamos Javier y yo platicando y un poco me contaba esto justamente de cómo vivimos ahorita el contexto de los bares actuales, los antros actuales, por supuesto que no existían, eran unos lugares de encuentro muy distintos. Sí, era Y de mucho más encontrar, cuidados. conocer gente y platicar y tomar la copa. Sí. No había nada más. De hecho, había un bar que se llamaba el Penthouse, Ujú. que estaba en un penthouse auténticamente. Entonces no podías molestar a nadie porque todo lo de abajo eran oficinas, Ujú. ¿no? Ya a esa hora estaban cerrados. Pero ahí no se podía bailar. Pero hubo un día, que fue muy chistoso, yo estaba ese día casualmente, en que estábamos tomando la copa entonces, y pusieron una música de esa que te mueve los pies solos, ¿no? Y empezamos a bailar. De la que te invita a bailar. ¿Sí? Empezamos a bailar y llegaron los meseros de que no se puede bailar. ¿Cómo no? Mira, sí, aquí sí hay Claro. espacio. Y empezamos a bailar, pero estaba prohibido. Ok. Entonces eso ya era un Sí, acto sí, de sí, rebeldía, ¿no? Entonces este tipo de cosas fueron las que... Y luego exigíamos educación sexual, libre de prejuicios, o sea, con base en... Que educación sexual obviamente no existía, pero de ningún tipo. ¿O No, cómo? sí. Eso es algo que pasaba en ese siempre ha habido educación sexual, pero informal. La iglesia también educa sexualmente. No con datos objetivos, sino prejuiciados, pero Claro. sí te educa. El que digan, las niñas no deben correr ni treparse a los árboles, es educación sexual. Las niñas se visten de rosa, los niños se visten de azul, es educación sexual, pero mala. Claro. Y en esta parte también hay que mencionarlo, Nancy Cárdenas es una de las mujeres que es la primera mujer primero, Es la matriarca. Es la Exacto, matriarca. que habla abiertamente de la situación que se está viviendo en Tele Nacional y también sale del closet, porque aparte era una locutora y escritora. Sí, ella tenía además un grupo como este que mencionaba de la Puerta Cerrada, en donde estaba Carlos Monsiváis, estaba Juan Jacobo Hernández del FAR después, estaba Luis González de Alba, estaban otros, se reunían en la casa de Nancy Cárdenas a discutir temas como todos estos grupos de reflexión, ¿no? Pero ella es la primera en salir del closet en un programa de Jacobo Zabludovsky en televisión. Sí, sí, sí. El primer hombre fue José Antonio Alcaraz. Que Jacobo Zabludovsky era nada más y nada menos que el Era programa más importante a más nivel importante, nacional sí. y Latinoamérica. Cuando José Antonio Alcaraz habla de la homosexualidad en primera persona en un programa de televisión, corta el programa. Después de decir que en México ya no había censura. Pero nada más mencionó la palabra homosexual. Y corte. Corte y pasaron una película. Ok. Un comercialito. Entonces, se dan este tipo de cosas y si consideramos, por ejemplo,
a Nancy como la matriarca, ¿no? Y yo he jugado un poco con la idea, porque Carlos Monsiváis aportó mucho, pero siempre desde el closet, ¿no? Y entonces yo digo que sí, el movimiento en México es muy edípico. Es una madre dominante y un padre ausente. Claro. Sí, pasa como en todas las familias mexicanas. Jugando un poco con el psicoanálisis, ¿no? Sí. Pero sí, ella fue así. Yo participé luego con programas con Nancy Cárdenas, con Nino Canún. Hubo un programa de más de 5 horas en la noche. Wow. Que yo al día siguiente no podía salir a la calle sin que la gente o me insultara o me felicitara, pero no podía. ¿Qué pasó más? ¿Te insultaron más o te felicitaron más? Más me ¿Cómo te felicitaron, sentiste? afortunadamente. Qué bueno. Afortunadamente en el súper y todo eso me felicitaban. Y entonces sentí un poco lo que sienten las estrellitas que no pueden dar un paso sin que les lleguen los paparazzis. Claro, estás en el radar. Pero ya se empezó a hablar en programas, ¿no? Y ya empezó más gente a hablar en primera persona. Yo al principio en ese programa de Nino Canún no hablé en primera persona porque a mí me invitaron como especialista en sexología. Claro, no podías emitir. Entonces yo hablé en tercera persona para que me creyeran. Porque si empiezo diciendo soy marica, pues no me van a creer nada. Claro. Entonces, estas eran las series de estrategias que íbamos haciendo porque queríamos incidir en los medios, queríamos incidir en las escuelas. Claro. Nos dedicamos a educar bugas. Y a la fecha. Sí, no. Pero todavía en aquella época más, o sea, de ir a las escuelas, a las universidades, echarles choro para que los alumnos se dieran cuenta de que no comíamos, a no ser que nos lo pidieran. Claro. Oye, Javier, hay un número, o bueno, como que es ya un estandarte, un icono, que es el 41. Sí. ¿Qué significa el 41 para la gente que nos escucha? ¿Qué implica y actualmente sobre qué todo es? Porque en esta marcha precisamente, tanto en las dos marchas que están existiendo hoy en día aquí en México, han hecho como referencia a este baile. Sí, bueno, lo que pasa es que en 1900, en noviembre, hubo una fiesta, como había otras muchas, ¿no? De homosexuales, pero esta salió a los medios y la publicitó con una caricatura posada, o sea que se hizo mega famosa, que eran 42 personas. Dicen que la mitad vestido de mujer, la mitad no. Pero de esas 42 personas quitaron a uno porque era el yerno del señor presidente Porfirio Díaz. Entonces quedaron 41. Y desde entonces el número 41 en México significó homosexual. Yo, de hecho, cuando estaba en primaria, si estabas contando números y decías 35, 36, 37, 38, 39, 40, Safo 42. Wow. Okay. Entonces nosotros, por ejemplo, para el orgullo crítico de este año... Creo que yo en algún momento sí fui el número 41 en el número de lista. ¿En serio? Okay. Sí. Pero nosotros quisimos recuperar ese discurso, ¿no? Y justamente el Safo también, como además Safo es la poetisa lesbiana, los que estamos organizando o convocando a la Marcha del Orgullo Crítico en noviembre, usamos el hashtag 41 Safo. Okay. ¿Sí? Para reivindicar aquello y además contemplar hombres y mujeres, ¿no? Claro. Pero es que fue esta palabra, este número, el que en México significó homosexual. Y era para insultar. Había gente que se negaba a tener el número 41 en la calle si le tocaba ese número y lo alteraban. Porque significaba homosexualidad. Wow. Ahora bien, es importante mencionar que en ese mismo año, en diciembre, hubo una redada equivalente de puras mujeres, de lesbianas. Pero como no había ninguna famosa, y como eran mujeres, la historia las borró. Claro, no vamos a hablar del tema. ¿Eh? No se va a hablar del tema. No se va a hablar del tema, ¿no? Claro. Y tenemos mínimos datos. Hasta donde yo tengo más o menos información fue en Santa María la Ribera, por ahí. Y era de puras mujeres. Pero no hay datos ni nombres ni nada hasta que yo sepa. Mientras que de los 41 sí hay nombres porque eran muchos de los hombres eran hombres de la High Society mexicana.
y además en un lugar mucho más céntrico, en la calle de que hoy Ezequiel Montes, antes la calle de la Cruz, a una cuadra del Monumento a la Revolución. O sea, ajá. Claro. En el mucho foco, más en el central, mero lugar. mucho más central. Claro. Entonces, eso es el valor del 41. Entonces, este año queremos reivindicar y conmemorar aquel acto que también fue un acto de represión. Claro. Porque algunos se salvaron porque tenían más poder adquisitivo, pero algunos los mandaron humillantes, los hicieron barrer calles y los mandaron a trabajar casi de esclavos a las haciendas enequeneras en Yucatán. Okay. ¿Sí? Con todo y que en México nunca estaba prohibida la homosexualidad. Entiendo. Porque el Código Penal mexicano se basa en el Código Napoleónico, donde no estaba prohibida la homosexualidad. Sí, pero te marginaban de otra manera, ¿no? Era, Sí, o sea, sí. igual. Oficialmente no estaba, pero Exactamente, de que no te podían encarcelar, pero de cualquier pero forma le faltas ibas a la pasar moral y a fatal. las buenas costumbres. Exacto. Una vez a mí me agarró un policía y me dijo que era incitación al comercio carnal en vía pública y con escándalo. Que estaba tipificado. Le dije, no, ese es el que vende los hot dogs allá. Ese Claro. sí está haciendo comercio carnal en vía pública y con escándalo, porque pasas y te dicen, no quiero un hot dog. Claro. ¿Eh? Yo no estoy pidiéndole a nadie que pague. Claro. Claro. ¿Es lo único que te pasó a ti? ¿Te llegó a pasar? ¿O No. hubo algo que te marcara? También hubo policías, también los policías contrataban a homosexuales jovencitos y de muy pocos recursos y les daban una lana para que fueran ganchos, para que te sedujeran en un baño, por ejemplo, y luego te cayera la policía. Y a mí me pasó. Okay. Donde está ahorita el banco, el edificio de Bancomer. Ajá. Ahí había un Sanborns. Sí. Pues en los baños de ese Sanborns me cayó la policía. Pero cuando me sacaron, pasé enfrente del restaurante y yo pegué de gritos diciendo que la policía me estaba extorsionando y golpeando, y quien sabe que toda la gente salió del restaurante y la policía salió corriendo. Bueno, hay que encontrar Los métodos. Oye, en temas un poco políticos, o bueno, no sé si políticos propiamente la palabra, pero 41 años después, ¿no? Hoy, 2019, ¿cómo ves que la situación ha cambiado en bueno y en malo, y qué nos hace falta? Bueno, yo creo que hacen falta muchísimas cosas. Primero, porque se está centrando todo el activismo en matrimonio igualitario y lucha contra el SIDA. Y hay otras muchísimas cosas. Ya se logró lo de los actas de nacimiento de las personas trans y demás, pero hay muchísimas otras cosas. Entre ellas, prohibir las terapias de conversión, ¿no? Y prohibir los ataques homófobos y los crímenes de odio. Todos son Y sobre todo no solamente en la comunidad en relación a los crímenes de odio, sino a nivel igualitario, que eso también es importante mencionar. Exactamente. Entonces, Oigan, los voy a interrumpir, vamos a hacer un corte para arrancarnos con nuestro tercer bloque, pero nos quedamos con esto en mente. Volvemos, esto es Territorio Creativo. Mariana, que no veía con estación. ¿Estás escuchando? Muy bien. sí, no, es que toda la transformación de la marcha sí ha sido bastante, ¿no? Sí, bueno, por ejemplo, la primera marcha, la del 79, éramos muy poquitos. Y la policía nos chamaqueó. O sea, no nos dejó ir por Reforma y nos mandó por Lerma. así por los escondiditos. Entonces yo le Por el llamo Hotel María Cristina. la marcha del closet, ¿no? Claro. Y Lerma terminaba, cuando llegabas atrás del Monumento a la Madre, Sí. en una plaza que se llamaba Carlos Finley, Ajá. que digo yo que para borrar la ignominia de que hiciéramos ahí el primer meeting, luego construyeron un edificio, ¿no? Así de que aquí no pasó nada, se borra. Así como esta calle de Pero ese es del gobierno. Este edificio es del gobierno, es el registro de la propiedad. Donde está el edificio del registro de la propiedad, había una plazoleta y ahí terminó la primera marcha. Ok. Wow.
Que también en algunos momentos hubo marchas que también por situaciones de ahí del gobierno movieron para que terminara en otro lado. Yo me acuerdo de una. Sí, hubo varias, por razones, por A, por B. Luego ahí esta lucha, ¿no? De que cuando van a hacer elecciones y todo eso. Ya me acordé, cuando fueron los partidos de fútbol de la FIFA, si no me estoy equivocando. Sí, claro, entonces no podías llegar al Zócalo. Que no se llegó al Zócalo, pero mandaron a todos por diferentes calles y ya todos se quedaron así como, ¿y para dónde ahora? Los perdieron, Sí, porque se supone que terminaba en frente de Bellas Artes. Bueno, las primeras empezaron, hubo algunas que estaban en el Monumento a la Revolución y todo, pero generalmente era de la Puerta de los Leones, donde ahora está la Estafa de Luz, Estafa de Luz. hasta el Homociclo. Ok, sí. Le llamamos el Homociclo por razones claro, obvias. sí. Claro. Ahí fueron más de 15, más de 20, hasta que Patria Jiménez decidió que se tenía que ir al Zócalo porque todas las marchas terminaban ahí. Yo digo, ¿por qué tenemos que hacer lo que todos, no? Claro. Pero bueno, pues decidieron irlas. Yo siempre decía, no, mejor salgamos del Zócalo y como vivimos a contracorriente, pues terminemos en Chapultepec, ¿no? Claro. Pero nadie me hizo caso. Claro. Porque yo soy demasiado No, pero es que de repente ya hay unos personajes que buscan nada más ella posicionar en la política. Ella y hay muchos, ¿no? Ella también Jaime López Vela, ¿no? Bueno, en Morena están casi todos. Pero no. Sí, gracias. O sea, puedo hacer mi lista enorme. No, yo también. De personajes y también de empresarios. No, muchos sí. Que tristemente se cuelgan. Pero de los empresarios, por ejemplo, de los pocos que además fueron actores, son Tito Vasconcelos, Sí. Luis González de Alba. Porque aunque nunca estuvo en las marchas, siempre estuvo en actitudes, siempre estuvo fuera del closet. También el del Tom siento que ha sido... El del Tom siempre ha sido solidario, muy solidario. Y ha hecho los videos y todo eso. Sí. Pero por ejemplo, Juan Carlos Bautista, que se dice muy activista y muy poeta, sí, ¿no? el Marrakech nada más ha ido a anunciarse. Sí. Pues sí, se vuelve comercial, ¿no? También de pronto. Ya vamos a entrar. ¿Con qué nos quedamos? Con la crímenes de odio. política. Estábamos en crímenes de odio, ¿no? Sí, con las políticas y todo eso. Porque también hay que hablar de los estados, que ese es otro tema muy importante. Nunca me... Y regresamos, esto es Territorio Creativo. Estamos ya en nuestro último bloque. Seguimos platicando con Javier. Y antes del corte nos quedamos pues en todos estos temas un poco de cuáles son los cambios o qué otras cosas son puntuales para poder hablar de ellas, ¿no? Bueno, una de las cosas que a mí me parece muy importante es que si México es un país centralista, pues pareciera que todo se hace en la Ciudad de México. Pero desde el principio muchos de nosotros estábamos hablando en nombre de los mexicanos en general. Y hay que reconocer el trabajo que han hecho a su manera, como han podido, en diferentes zonas, ¿no? En Oaxaca, en Monterrey, en todas partes, ¿no? Los estados han aportado cosas, ¿no? Por ejemplo, el grupo Lambda tuvo una filial, digamos, en Guadalajara a principios de los 80. Filial que no fructificó, pero luego surgió el grupo Gol en Guadalajara, ¿no? Y en Guadalajara hicieron semanas culturales gays, etcétera, etcétera, importantes. En Tijuana se trabajó muchísimo de eso. En Veracruz, en diferentes partes del país se han dado. Y una de las cosas que sí nos tiene que unir a todos, porque dicen, es que porque no están unidos, ¿por qué están desunidos? No es que estemos desunidos, es que nunca estuvimos unidos, ¿no? Cada quien tiene sus objetivos. Sí. Pero hay un objetivo que sí debemos de combatir todos, que son los crímenes de odio que quedan impunes. Exacto. ¿Sí? Por ejemplo, cuando mataron en 1992, creo que sí, a Francisco Estrada Valle, que era un gran amigo mío, ese día mataron a 5 donde él lo mataron y a 3 a 2 cuadras de mi casa. O sea, 8 homosexuales asesinados esa noche con el mismo método.
Al parecer los que fueron a Anzures a matar, me iban a matar a mí, pero yo no estaba ahí. No, afortunadamente. Pero mataron a Paco y nunca se ha solucionado. Que también de repente hubo un momento donde también se creó la campaña de Aguas con tu Ligue con la misma intención de mover el tema de crímenes de odio para no manejarlo como crímenes pasionales, que es como los policías o como el MP lo maneja. Los jotos se matan entre sí. Exacto, que hay una diferencia y muchas veces, por ejemplo, en la Cuauhtémoc, gente que trabajaba estos temas, porque con la campaña de Aguas con tu Ligue se manejó mucho la Cuauhtémoc y precisamente platicaban que la diferencia siempre es, y era un claro ejemplo, la forma en cómo los mataba. No es lo mismo que a lo mejor con tu pareja te dispare a que con cuchillos o con la plancha te sí, no, y por ejemplo, en el caso de cuando mataron a Paco, mataron a 5, los asfixiaron con bolsas de papel, los amarraron y les pusieron bolsas de papel en la cabeza. ¿No? Así no matas al amante. No. Y además, bueno, no vas a reunir a 5 amantes para matarlos a todos al mismo tiempo. Sí, y con la misma. Pero ha quedado impune. Entonces, eso es algo que todavía está sin solucionar. Claro. Y más en épocas como ahora, que la violencia está increciendo. Yo lo dije hace muchos años, a medida que vayamos ganando derechos, va a incrementarse la homofobia. Porque hay algunos que piensan que pierden privilegios. Claro. ¿Sí? Pero eso es algo que tenemos, por lo que tenemos que luchar y tenemos que sumarlo a lo... Por eso digo que sí, hay objetivos como el matrimonio igualitario y como la lucha contra el SIDA, pero no son los únicos. Uno de ellos es justamente parar los crímenes de odio y cuando se den, que verdaderamente se investiguen y que siga todo el proceso. Se siga todo el proceso, pero no. Y que también hay otro tema muy importante dentro de este tema de las marchas, es los estados. Muchos, como bien tú lo mencionas, la Ciudad de México parece una isla dentro de todo el territorio mexicano, donde los otros estados parece que ni se mueven. A muchos activistas les ha costado mucho trabajo. La Semana de la Diversidad tuve la oportunidad de participar en San Luis Potosí sobre la diversidad y ver todo este movimiento de muchos jóvenes interesados en el tema, pero tampoco poderlo trabajar o también no saber cómo llegar es muy complicado. Fíjate que, por ejemplo, San Luis Potosí, el Instituto Mexicano de Sexología, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, tiene la Semana Cultural de la Diversidad que organiza Yesenia Peña, y en 2 ocasiones estuvimos en San Luis. A raíz de la segunda vez se hizo la primera marcha. Sí. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, estimularnos. Es lo que va despertando, ¿no? Sí, y entonces son pequeños y siempre van a aparecer las activismas, ¿no? O sea, aquellas que el activismo es para su pecunio, para ganar. Hoy la marcha, ¿para dónde va? ¿Se está haciendo algo bien con la marcha? Es decir, más allá de pintar calles y que parezcan... Pintarlas con muy mala pintura porque ya se borraron todas. Y que aparte las dibujan con unas formas un poco exóticas para decir que es del orgullo LGBT y la bandera, pero más allá de estas de pintar calles, de salir a marchar o de salir a bailar, ¿se está haciendo bien la marcha? ¿Está bien enfocada hoy en día? No, yo lo que pienso, pero eso no es un problema de México, ni de la Ciudad de México, o sea, en todo el país se está dando y se está dando en todo el mundo, o sea, se ha convertido en una fiesta, lo cual no me parece mal, pero ha perdido mucho de su contenido sexopolítico. Y se están aprovechando aquellos que no nos querían ni ver, que eran las empresas, ahora ya vieron que es negocio. Claro, porque está de moda. ¿Sí? Hay que reconocer que hay empresas que han sido solidarias desde hace muchísimo tiempo. Absolute fue solidario, no en México, pero en Estados Unidos, era uno de los que apoyaba la revista Advocate desde el principio, ¿no? Pero en general son muy pocos y son de aprovecharse, como los partidos políticos. Yo me oponía a que estuvieran los partidos políticos si no iban con nuestras consignas, porque nos usaban de pared para poner su cartel, ¿sí? Para su anuncio, y eso es lo que a mí
me enfurece, ¿no? Y tiene que ver también los medios de comunicación en cómo dan la información. De repente ver estas fotografías de los periódicos que en vez de dirigir en el tema central de la marcha de cada año, se van por las fotografías donde salen. Mira, es muy chistoso. Yo siempre me da mucha risa porque yo he estado en casi todas las marchas. Me han fotografiado N número, nunca he salido al periódico. Jamás. Uh-huh. ¿Por qué? Porque sale la tetona o porque sale... Hace falta la pluma, tal vez, ¿no? O el cuerpo, bueno. O ser una musculoca en traje de baño, ¿no? Sí. Entonces, yo tenía un amigo que ya murió, que fue a la primera marcha, y entonces andaba escondiendo. Le digo, no te escondas. Cuanto más te escondas, más te van a fotografiar y vas a salir en el periódico. Yo nunca salgo. Salió en el periódico. Y su familia todavía no lo sabía. Okay. Entonces ahí se enteró. Así que en primera Creo que los medios también tuvieron que aprender. ¿Y estamos aprendiendo bien? Pues yo creo que los medios no podemos hablar que aprendan bien. Algunos que están trabajando en los medios han tomado bien el trabajo. Pero al menos no. Ya se habla del tema, ¿no? O sea, sí, pero ya se habla porque ya es negocio para los partidos, ya es negocio para las empresas, ya es negocio para los medios también, ¿no? Pero bueno, si es negocio o no, al final del día, si estás destapando un tema del cual la gente se pueda familiarizar un poco más, me parece positivo, y hacer conciencia a partir de eso, es una bendición. Mira, yo tengo, por ejemplo, un sobrino que es heterosexual, que es de Madrid, ¿no? Ahora está viviendo en Guadalajara, y me dice, la mejor fiesta de Madrid es la gay. Y él es heterosexual y va con todos sus amigos heterosexuales a la fiesta gay, porque dice, es la mejor fiesta de Madrid. Y mira que Madrid tiene fiestas, como la verbena de la Paloma, que tiene, que fue la que yo fui la última vez, ¿no? Entonces sí sirve de plataforma, pero creo que abusan. El año pasado, por ejemplo, pusieron un lema, el grupo de Patria Jiménez, que decía 40 años de libertad. ¿De libertad de quién? Entonces yo me encuentro a 2 veces López, ¿no? Carlos. Y le digo, López. Ya entendí el discursito de 40 años de libertad. Y ya sonrió, le digo, sí, pues aquí está Scotiabank, 40 años de libertad de crédito, ¿verdad? Claro. Porque estaban todos los bancos. Claro. Sí. No veías. Y mejores tasas financieras y todo, sí. Seguramente. Entonces, y ahora, por ejemplo, dices, ser es resistir. Yo les digo, perdónenme, pónganse a pensar. No, ser es resistir, no. Resistir es ser a pesar de que no quieren que seas. Exacto. Eso es. Entonces, por favor, si no saben escribir, llamen a alguien que sepa escribir, ¿no? Exacto. Javier, tú estás en un grupo que se llama Guerrilla Gay, ¿no? Sí. Bueno, has estado en muchos, pero actualmente formas parte de Guerrilla Gay. He estado en 2 nada más. Ok. ¿Qué es Guerrilla Gay? Guerrilla Gay fue un grupo que sale de Lambda, en el que no queríamos caer en los vicios de Lambda, en los vicios democráticos de que todo se tenía que discutir en la Asamblea General, entonces eran horas nalga, ¿no? Y finalmente el que más resistía se quedaba hasta el final, quedaban sus opiniones. Entonces mi grupo siempre ha sido muy chiquito, 10 personas, no más. La gente decía, yo quiero ser de Guerrilla Gay, le decíamos, perdóname, tenemos dos lemas en Guerrilla Gay. Uno es la presencia de tu ausencia, es decir, vamos a hablar por los que no pueden hablar, porque están muertos o porque están en el closet o por lo que sea, ¿no? Y la otra era, somos pocos pero muy mamones. O sea, tú no vas a pedirnos, cuando veamos lo que haces, si nos pareces interesante, te invitamos. Te invitamos. El tema del activismo, claro. Sí, correcto. Para no estar enseñando todos los días, porque en Lambda pasaba eso. Llegaban gente y sigue pasando. Y tenías que empezar desde el principio a darles primero de loditos. Y a evangelizar y demás. Oye, nos queda 1 minuto y poquitos segundos, pero ¿qué puedes, a manera de reflexión, qué podrías compartir para la gente que nos escucha? A lo mejor a la gente, un público más joven y demás, que están chance en el closet o que quieren ser parte de... O que ya lo ven de otra forma, ¿no? También. Sí, mira, yo lo que les recomiendo a gente heterosexual, homosexual y todo es que su sexualidad es un derecho.
pero no el derecho a abusar de otro, sino un derecho al disfrute y a encontrar vínculos, y entonces eso es lo que estamos en última instancia luchando. Ahora hablan de que el derecho es heterosexual. Los heterosexuales siempre han tenido derechos porque el sistema es heterosexual. Es absurdo que pretendan hacer una marcha heterosexual. Pero reconozcámonos, aceptémonos, apoyemos, y lo que no nos guste, simplemente pues hazlo tú. Y claro. Ahora, si es atentatorio, sí, entonces lucha, ¿no? O sea, vamos en contra de los delitos, ¿no? Cualquier tipo de delito y de abuso. Totalmente. Pues bueno, Javier, pues no nos queda más que decir. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Por estar con nosotros y por compartir tanta experiencia. Y bueno, seguramente mañana pues también los invitamos a que a partir de las 10 de la mañana, quien quiera, no necesitas ser gay, lesbiana, bisexual, etcétera. Es una marcha para todos, es una marcha de la libertad, ¿no? Y para un poco alzar la voz pues para las minorías, ¿no? Y pues esto fue Territorio Creativo, muchas gracias. Y otra vez, pues el programa del día de hoy está dedicado a toda esta comunidad que de pronto nos hemos encontrado en dificultades, o no me acuerdo cuál fue la palabra que Eric usó al principio, pero estaba muy atinada. Y bueno, no dejen de seguirnos en nuestras redes, @Radio 13 Digital, @MX Territorio Creativo, @Jaime H en contra, y Eric. @EricKing-24 en Instagram y Twitter, y Javier. En Facebook, Javier Lizarraga, con X y B grande. ¿Y Guerrilla Gay en algún lugar? También en Facebook. Bueno, sí, pues busquemos Guerrilla Gay y nos escuchamos el próximo viernes. Esto fue Territorio Creativo. Disfruten su fin de semana. Gracias por escucharnos. Hasta pronto. Listo.